Saludos amigos, amantes de la buena música y especialmente a los socios de la Asociación Pro Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, APOS, la cual presenta esta actividad. Dependemos de los socios de APOS para poder ofrecer los programas de APOS de todo el año. Uno de ellos es la serie de tertulias que se dan antes de cada concierto de la Sinfónica. Esta tertulia que presentamos hoy corresponde al concierto que se ofrecerá el día 21 de agosto. Virtualmente a través del canal 6 WIPR y posiblemente en otros medios más adelante. La tertulia es sobre el programa del concierto, siempre es así, y el programa del concierto lo constituye el concertino para clarinete de Alberto Guidobaldi, concertino for clarinet de Roberto Morales y la Sinfonía número 44 de Franz Joseph Haydn. La tertulia la va a ofrecer el profesor Alberto Guidobaldi, que es de paso uno de los compositores, el compositor de una de las obras que se van a presentar en el concierto. El profesor Alberto Guidobaldi nació en Italia en 1967 y reside en Puerto Rico desde 1993. Posee un bachillerato en música con especialidad en composición y un máster en música con especialización en educación musical. Desde 2010 es profesor de teoría, solfeo, italiano y composición e historia de la ópera en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Además, es un activo compositor, habiendo ganado varios certámenes de composición nacionales e internacionales, entre ellos el concurso de composición de la National Flute Association y el de la International Clarinet Association. Además, ha ganado anualmente desde el 2014 hasta el 2017 el certamen de composición de danzas puertorriqueñas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, alcanzando el primer premio en el 2016 y el tercer premio en el 2017. Varias de sus composiciones han sido publicadas por Jeanne Inc. y 80 Music Publications. De nuevo, el profesor Guidobaldi nos hablará del programa del concierto que incluye su obra Concertino para clarinete. Esa obra y la otra obra para clarinete han sido dedicadas a Kathleen Jones, principal de clarinete de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, cuya última participación oficial con la Orquesta Sinfónica es precisamente este concierto que es dedicado a ella. Nosotros respaldamos esa actividad, ya que Kathy es una gran amiga de nosotros, una gran respaldadora de APOS y una persona encantadora. Sin más, dejamos a ustedes con el profesor Alberto Guidobaldi. Bienvenidos a una nueva tertulia de APOS. En esta ocasión estaré hablando de 3 obras que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico ha grabado recientemente en video y el concierto será transmitido pronto por WIPR. Las 3 obras que componen este concierto son el concertino para clarinete y orquesta de cámara de mi autoría, el concertino para clarinete y cuerdas del maestro Roberto Milano y la Sinfonía 44 en mi menor de Franz Joseph Haydn. La primera obra, el concertino para clarinete y orquesta de cámara de mi autoría, fue compuesta en 2019. Fue una comisión pedida por la profesora Kathleen Jones, que como saben es clarinete principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y además colega del Conservatorio de Música de Puerto Rico. La profesora Jones, después de varias décadas de trabajo con la Orquesta Sinfónica, decidió retirarse. Así que este concierto es un homenaje a su trabajo de tantos años, un trabajo tan excelente de tantos años. Y en esta ocasión, como les dije, estará interpretando 2 obras para clarinete solista.
La primera es, como les dije, el concertino para clarinete y orquesta de cámara de mi autoría, 2019. Esta obra se estrenó en Knoxville, Tennessee, en el mismo año, 2019. Kathleen Jones lo interpretó junto con la Knoxville Symphony Orchestra durante el Clarinet Fest del 2019. Bien, todos sabemos lo que es un concierto, un concerto. Hay un solista y una orquesta de apoyo, de acompañamiento. Este tipo de composición, ¿no? La composición, el concerto, pues se remonta al barroco. Y se debe principalmente al trabajo de Antonio Vivaldi, el que establece el formato del concerto en 3 movimientos, rápido, lento, rápido, con el movimiento lento en el medio. ¿Y de qué se trata? Bueno, es la contraposición de 2 fuerzas. El solista, o los solistas, más de uno, en el caso de, por ejemplo, dei concerti grossi, ¿no? Y el resto de la orquesta, llamado usualmente tutti o ripieno, el ripieno, tutti, todo el mundo, en otra palabra. La contraposición entre el solista o los solistas, el ripieno, la orquesta, el tutti, se mantiene. El concertino es exactamente lo mismo. Pues entonces, ¿en qué difiere el concerto del concertino? Bueno, no hay una explicación única. El concertino usualmente es más breve, es más corto que el concerto. Tiene posiblemente un carácter más jocoso, más liviano, tiene un carácter un poco más liviano, cosa que no ocurre en mi concertino y tampoco en el de Roberto Milano. Sí podría tener una orquestación más reducida, que es el caso de nuestros 2 concertini que estamos hablando en este momento. Así que en esencia el concertino y el concierto es lo mismo, es la misma cosa, donde usualmente el concertino es un poco más breve y la orquesta es un poco más pequeña, pero tampoco es siempre así. Hay concertini también en un solo movimiento. En el caso de los 2 que vamos a ver en esta ocasión, pues ambos tienen 3 movimientos, ambos tienen el formato estándar, rápido, lento, rápido, y se rehacen a la tradición de los conciertos barroco, del barroco en adelante. Mi concertino para clarinete. Bueno, el concertino para clarinete es una obra bastante introspectiva, en el caso, si fuera a dar una definición, ¿verdad? Una definición del carácter de esta obra, una obra bastante introspectiva. El lenguaje armónico de este concertino y en general de mi música no es chocante, no es un lenguaje armónico demasiado moderno. Sí, no es totalmente convencional, es un lenguaje armónico principalmente modal. No sé si están familiarizados con esta terminología, tal vez sí, tal vez no, pero para dar una explicación un poco sumaria, pero tal vez efectiva, de qué es el lenguaje modal o qué es un modo, es bastante sencillo. Piensen primero que el sistema modal es anterior al sistema tonal. O sea, la música tonal o la práctica común, como también se define, empieza en la historia aproximadamente del barroco. Vamos a poner desde Juan Sebastián Bach en adelante. Y esta música es la música tonal, la música que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Antes del barroco, del renacimiento, de la media, etcétera, remontando muy atrás en los años, la música tenía un lenguaje modal, o sea, un sistema modal. ¿Qué hago yo con el sistema modal en el siglo XXI? Bueno, claro, porque en el siglo XX causa el estancamiento de la tonalidad y la necesidad de muchos compositores de buscar algo nuevo, pues resucitaron un sistema viejo y lo reinterpretaron en el siglo XX. ¿Qué es un modo? Mire,
pienso que todos podemos conocer una escala de Do mayor, la tecla blanca del piano. Si yo toco la tecla blanca del piano empezando en Do, pues tengo una escala, ¿verdad? Una escala de Do mayor que tiene un patrón de tono, tono, semitono, eso no importa. Pero la reconocemos rápido, nuestro oído nos dice que esto suena muy bien y esto es lo que nosotros conocemos. Bueno, si yo toco la escala de Do mayor, la tecla blanca del piano, pero en vez de tocar Fa natural, toco Fa sostenido, esto le da cierto color distinto, ¿no? Suena diferente. Es como si en vez del Fa, pues quiero poner el Fa sostenido. Pues, esto sería el llamado modo lidio, que es como si fuera una escala de Sol mayor, pero empezando en Do. Así que ese Fa sostenido que está ahí intrometido le da un color diferente. Pues ese sería el modo lidio. Y así por el estilo. Hay 7 modos de la escala mayor, 7 notas, 7 modos, y así. No voy a entrar en los detalles, pero nada, este sistema modal, como le dije, que es bastante más antiguo que la tonalidad, pues es el lenguaje principal del concertino en general. Son diferentes modos, hay una cierta predominancia modal, aunque no es completamente modal. Para darle un ejemplo, por ejemplo, el primer movimiento del concertino, de mi concertino, empieza con una alzada, una melodía del clarinete que hace. Pues esta melodía está basada en el modo lidio, en este caso de Fa lidio. Hay otra particularidad, no sé si se dieron cuenta que la armonía no suena exactamente tonal. Pues la armonía que estoy utilizando a lo largo de casi todo el concertino, de casi toda la obra, es una armonía cuartal por cuarta. ¿Qué es la armonía cuartal o por cuarta? Bueno, es sencillo explicarle lo siguiente. En la práctica común, en la música tonal, usualmente nosotros sobreponemos tercera. Do, re, mi, fa, sol, do, mi, sol. Sobreponemos tercera. Y si seguimos sobreponiendo tercera, pues tenemos acorde extendido. Por ejemplo, en el caso de la armonía cuartal por cuarta, pues sobreponemos cuarta. En este caso, pues sería fa, si, mi, fa, si, mi. A la instancia de cuarta, fa, sol, la, si, do, re, mi, con algún ajuste que se le pueden dar. Pues entonces esta armonía es algo más abierta, suena diferente, un poco más fría que la armonía por tercero, terciaria. Pero también esta práctica no es moderna, no es una práctica nueva, y menos la he inventado yo. Es una práctica que, claro, se utiliza bastante en el siglo XX, pero se remonta a los primeros ejemplos de polifonía. En la historia de la música, nosotros hemos cantado en unísono y en octava. Después, con el pasar de los siglos, remontándonos, ¿no? Tal vez en quinta. Esto es un sueno bien hueco. Y luego, en cuartas. Esto es mucho más dulce. Por ejemplo, si cojo una melodía bien sencilla, una melodía cualquiera, si armonizo con la práctica común tonalmente, si armonizo por cuarta, ya tiene un color antiguo, como bien remoto.
Así que nada, este es el truco, ¿verdad? de esta obra. El primer movimiento. Con esta sonoridad. El primer movimiento es un movimiento rápido, está marcado moderato con energía. El segundo movimiento es el movimiento lento, también mantiene un lenguaje modal, en este caso un modo dórico, y mantiene parcialmente, no todo el movimiento, el truco, ¿no? el recurso armónico de armonizar por cuartas y no por tercero. El segundo movimiento es un modo eólico que tiene un color triste, bastante triste, melancólico, y empieza algo así. La armonización por cuarta. La cuarta. El tercer movimiento también es modal, principalmente en el modo dórico. Bueno, no es completamente modal, pero principalmente en el modo dórico. Se escucha, ¿no? La melodía es... sobre fa. Este movimiento tiene la particularidad, está escrito básicamente en una forma rondó. El primer movimiento está en forma sonata. Es un rondó raro porque es bastante comprimido. La forma rondó, no sé si han tomado curso de apreciación musical, pero si la conocen o no la conocen es bien sencillo explicarle en pocas palabras. La forma rondó, hay una sección que la podemos llamar sección A, que es alternada por secciones contrastantes. O sea, que la primera sección A, después viene una sección B, después regresa la A y después viene una sección tal vez C y así por el estilo. Este rondó mío pues es similar a esto, pero después de la sección A, la sección B es una combinación de una sección nueva B con la sección A al mismo tiempo, o sea, en contrapunto. Se va a escuchar dos cosas a la vez, algo nuevo y algo viejo. Y entonces la sección C, y después alternando nuevamente A, B más A y C. Termina, según tradición, con una fermata. La orquesta para, el solista se queda se queda solo, dando unos pasajes virtuosísticos para llegar entonces a una codetta bien breve y acabar la obra.
Como ya les había anticipado, la próxima obra es el concertino para clarinete y orquesta de cuerdas del fenecido compositor Roberto Milano. Roberto Milano fue profesor del Conservatorio de Música, fue mi maestro de composición. El maestro Milano nació en New York, de una familia de ascendencia italiana. Se trasladó a Puerto Rico alrededor de 1976 y estuvo viviendo prácticamente toda su vida en la isla hasta su muerte repentina y muy inesperada en 2005. Esta obra es la primera de 4 concertini, o con el título original 4 concertinos para instrumentos de aliento. Es el título de la colección de concertini del maestro Milano. Noten que él dice aliento y no dice instrumentos de viento. Bueno, interesante, ¿no? La asociación de aliento como aliento de vida. Así es el título original de la colección. Estos 4 concertinos para instrumentos de aliento son el primero para clarinete, el segundo para flauta, para trompa y para saxofón contralto. Recientemente los 4 concertini han sido grabados por el profesor y director Emanuele Olivieri en un disco compacto muy lindo, muy bien hecho, junto con la orquesta de cuerda del Conservatorio de Música. En esta grabación pues, actúan como solista pues, la profesora Kathleen Jones, el profesor José Casilla, el profesor Edgar Abram en el saxofón y Joshua Pantoja. Y Joshua Pantoja, el profesor Joshua Pantoja en la trompa, tocando trompa. Bueno, ¿qué puedo decirle? El maestro Milano, aparte de un excelente maestro de composición, fue un compositor muy prolífico. Compuso muchísima música, tenía un dominio absoluto de todo el recurso melódico, armónico, del contrapunto y de orquestación. Era un compositor muy preparado y un compositor como de los viejos, ¿no? Que es como un artesano de la música. Él mismo se consideraba a sí mismo un artesano de la música. También se consideraba y es un compositor neoclásico. Amaba mucho combinar la música folclórica de todos los países, no solamente de Italia o de Puerto Rico, con los recursos de composición clásico académica. Y le resultaba muy bien. Durante sus últimos años estudió mucho el trabajo de Ralph Vaughan Williams, el compositor británico, que le gustaba mucho, le gustaba su forma de componer, entonces él se inspiraba mucho a ese compositor. Así que hay algo de Ralph Vaughan Williams en la música de Roberto Milano. Este concertino, ¿verdad? Este concertino particular y en general su música, yo diría que toda su música tiene una cualidad muy peculiar que yo admiro muchísimo. Es muy moderna, o sea, es una escritura musical moderna. Se escucha que estamos en el siglo XX, siglo XXI, pero no es chocante, no es una música que estridente, es relativamente placentera al oído y tiene recuerdos del pasado, recuerdos folclóricos, recuerdos de la música de los grandes compositores. Claro, está muy bien escrito. Este concertino es una obra muy difícil, muy retante para el solista y también para la orquesta de cuerda. Dura unos 15-18 minutos por ahí, no es una obra demasiado larga, aunque el primer movimiento sí es bien amplio. El primer movimiento solo dura unos 10 minutos, o sea que es un movimiento importante. Tampoco es muy jocoso, es un concertino que sí es un concertino por el formato,
de la orquestación, pero no es muy... Tiene algún elemento como jocoso, bastante rítmico, pero yo diría también bastante introspectivo y oscuro. No es tan jocoso como uno pensaría de un concertino, ¿verdad? Un concertino estándar. La orquesta de cuerdas son cuerdas solamente, a la cual se acopla en el primero y en el tercer movimiento una mandolina que entra esporádicamente. Entonces esa mandolina le da un color obviamente italiano. El maestro Milano era de ascendencia italiana y tenía esa pasión para la música folclórica italiana. El segundo movimiento, el movimiento lento, movimiento andante cantabile, tiene una particolaridad. Este segundo movimiento es una siciliana. ¿Qué es una siciliana? La siciliana viene obviamente de Sicilia, y es un tipo de canción folclórica, algo parecido a una barcarola, ¿no? Tiene una canción lenta. Recuerda un poco la barcarola, es usualmente en modo menor, o sea, triste. Referencia, no sé si conocen la famosa Sicilienne de Gabriel Fauré o la Siciliana de la Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, famosísima aria, no sé si conocen Cavalleria Rusticana, l'aria de Turiddu, o Lola cae di latti la camisa, si bianca y russa como la chiraza. Esto es siciliano, es bien folclórico. Así que el maestro Milano, tomando este tipo de composición, la siciliana o siciliana, si lo quieren decir en español, pues le da un carácter nostálgico muy, muy, muy italiano. Valga la redundancia, porque no lo dije, pero hay una similitud entre el concertino de Milano y el mío, claro, el mío con muchísimo respeto por el gran maestro Milano. También Milano tiene una predilección para los modos. No son tan obvios como los míos, pero sí el lenguaje de Milano es melódico, particularmente la melodía, es muy modal. Se van a escuchar también esa nota que le expliqué, ¿no? Esa nota como que le da un color particular, así que una música, una melodía bastante modal o principalmente modal. El segundo movimiento, del cual estoy hablando, la siciliana, pues tiene dos secciones, una forma binaria, y es atípico el final, porque ¿cómo le explico? Al final de la segunda sección hay una parte, una sección adicional de la forma binaria tradicional, donde ¿cómo le explico eso? Está escrito senza misura, o sea, no hay un pulso constante, no se escucha el pulso constante, es como si todo el ritmo parara, ¿no?
hay una libertad, y ahí con esa atmósfera senza misura, sin un pulso constante, lenta, así termina el segundo movimiento. Este es muy particular, es una sección muy interesante y diferente, ¿no? Uno no esperaría eso en una siciliana, ¿no? Toda la primera dos partes sí, pero la tercera parte en el final realmente es una coda, es una forma binaria, un AB con una coda relativamente amplia, pero esa coda es muy distinta, con ese cambio de carácter y ese recurso, ¿no?, del senza misura, sin medida, ¿no?, sin pulso. ¿Qué más le digo de la siciliana? La siciliana tiene un ritmo particular, usualmente se escribe en 6x8, siempre tiene ese ritmito tan, 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 ta, tan, tan, ta, tan, pam, 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 pa, pam, 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 ta, tan, ta, tan, ta, ta, con ese movimiento un poco parecido a la barcarola, que es más famosa. Y el tercer movimiento allegro, es un movimiento que tiene mucha energía rítmica, tiene mucho cambio de ritmo inesperado, que lo ponen como nervioso, ¿verdad? Y también reaparece la mandolina y la idea del recuerdo nostálgico italiano está muy fuerte en toda la obra, pero en estos momentos de mandolina son muy fuertes. Reaparece la mandolina. Hay una sección lenta donde la melodía es compartida, es tocada en unísono al mismo tiempo entre el clarinete y la mandolina. Esa melodía particular es absolutamente modal, me parece que también es un modo lidio, no quisiera equivocarme, creo que es un modo lidio. Esa melodía recuerda de manera muy fuerte lo que nosotros conocemos como gli stornelli romani, o sea, la canción folclórica del área geográfica de Roma, que tienen ese carácter, y la mayoría de ellos son en modo lidio. O sea que particularmente en el movimiento lento van a escuchar el clarinete y la mandolina tocando la misma melodía. Esa melodía es se parece mucho, sacada del folclore del centro de Italia, particularmente romano. Hay un tipo de canción folclórica que se llaman precisamente así, stornelli romani, que tienen ese color. Si conocen Ottorino Respighi, en muchas obras de Ottorino Respighi pasa lo mismo. Respighi usa la melodía degli stornelli romani, nelle feste romane, por ejemplo, se escucha una melodía parecida a esta.
general, resumiendo, el concertino del maestro Milano, una obra magnífica, muy difícil de tocar, muy rica en melodías, muy rica en melodías, las cuales son principalmente modales. Y hay una peculiaridad de la música de Milano que es esta armonía inesperada, como le digo yo. O sea que hay unos cambios repentinos de armonía que uno no esperaría. A veces son chocantes, a veces son placenteros, pero juega todo con ese balance de tensión y relajación, ¿no? O sea que esos cambios armónicos son parte del lenguaje moderno del maestro Milano. En general, una obra excepcional. Espero la disfruten, al igual que yo. Yo amo mucho esa obra. La tercera y última pieza del concierto es la Sinfonía 44 en Mi menor de Haydn, de Franz Joseph Haydn. Una sinfonía muy famosa, de la 106, 107, compuesta por Haydn, una de las más famosas. Pues Haydn, un compositor austríaco, nacido y muerto en Viena, nació cerca de Viena, murió en Viena. Un compositor determinante en el desarrollo de los cuartetos de cuerda y de la sinfonía, también de la música de cámara, pero siempre se dice, seguramente habrán escuchado decir esto, que Haydn es el padre del cuarteto de cuerda y de la sinfonía, y es cierto, no se le está quitando nada, sí, es el padre del cuarteto de cuerda, compuso mucho, igual que la sinfonía, y también ayudó a establecer el formato de estas obras. Haydn trabajó básicamente toda su vida trabajando para una familia noble muy famosa, los Esterházy, una familia noble, amante de las artes. Muchos compositores han trabajado ahí, incluyendo a Schubert y el mismo Beethoven ha trabajado con los Esterházy. El hecho de haber trabajado básicamente toda su vida con esta familia en una casa en el campo, con viajes muy limitados, o sea, ha pasado casi toda su vida ahí, excepto unos viajes muy exitosos en París y en Londres, y ahí están la Sinfonía de Londres y París. Pues ha pasado toda su vida en esa casa con los Esterházy, y eso de alguna manera, según él también amaba decir, pero lo ha obligado a ser original. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha obligado a ser original? Bueno, porque no tenía muchísimo contacto con el resto del mundo y por ende con los colegas. Así que es un compositor bastante original. No obstante, pues su música sí ha circulado mucho, sí circuló mucho, aún en vida de Haydn. En efecto, durante su vida era el compositor más popular de Europa, absolutamente el más célebre, el más popular de Europa en vida, así que fue un compositor muy reconocido en vida. Haydn fue amigo y mentor de Mozart, y por supuesto maestros, sabrán, lo habrán escuchado, maestro de Beethoven y también de un hermano, Michael, lo dicho, Michael Haydn, hermano también compositor, buen compositor. Sabrán, no sé si recuerdan, recuerden, Mozart le dedicó una serie de cuartetos de cuerda a Haydn, el gran Mozart también le dedicó, tenía mucho aprecio, ambos se apreciaban mutuamente. Entonces, la Sinfonía 44 en Mi menor, una sinfonía particular, tiene un apodo, la Sinfonía fúnebre, o como dice muchos títulos en alemán, disculpen mi alemán, Trauer de fúnebre, Sinfonía fúnebre. Nota al calce, los títulos de la Sinfonía de Haydn son apodos,
no lo puso el compositor. En la tradición pues empiezan a poner esos apodos y se quedan, y así se reconoce en su sinfonía la sorpresa, el reloj, los adioses, por algo que pues estaba pasando en ese momento, o a la sinfonía se asocia a algo en particular. Esta sinfonía fúnebre, ¿por qué fúnebre? Bueno, por dos razones. Primero, es una sinfonía en modo menor, en mi menor, y pertenece a un estilo particular, el Sturmentrang, que hablaré ahora de qué se trata. Parece que el mismo Haydn había pedido que se tocara el movimiento lento de esta sinfonía en su funeral, cosa que no pasó, no ocurrió. Si tenemos tiempo, al final les voy a contar una anécdota un poco extraña o extravagante del funeral de Haydn. Nada, de todo modo, Haydn quería que se tocara el segundo movimiento de esta sinfonía en su funeral, pero esto no pasó, no ocurrió. Pasaron muchas otras cosas. Esta sinfonía, compuesta en 1772, pertenece a una corriente particular, un estilo del clasicismo llamado Sturm und Drang. Sturm und Drang, que significa, traducido, tempestad e ímpetu. Tempestad e ímpetu. ¿Qué es el Sturm und Drang? Es un movimiento, realmente todo nace de un movimiento literario, y el nombre de ese movimiento toma prestado el título de una obra de teatro. En práctica, ¿qué es este movimiento Sturm und Drang tan importante, ¿no? Tempestad e ímpetu? Bueno, aparece aproximadamente, sí, alrededor del 1770, la época de esta sinfonía. ¿Y qué es lo que tiene de particular? Bueno, el lenguaje musical es básicamente el mismo del que estaba antes, pero es un lenguaje similar, pero estas obras están compuestas con más intensidad, con una mayor intensidad, especialmente la obra en modo menor, como esta obra que está en mi menor. Las obras de este estilo tienden a ser más grandiosas, más esplendorosa, muchísimo más apasionada y audaces en todo sentido. Tienden así a ser bien heroica, ¿no? Esplendorosa, grande, con un utilizo de la dinámica, de los recursos orquestales, bien grandioso, bien apasionado. Bueno, ese estilo, claro, es en pleno clasicismo, pero es una corriente que preludia o prepara o precede de alguna manera lo que vendrá el próximo siglo, o sea, el romanticismo. No es música romántica, pero prepara, es como un preludio a lo que será esa música romántica, ¿no? Con esta pasión que ya aparece acá. Pues esta obra es emblemática de ese estilo, una obra emblemática de Sturm und Drang, y tiene mucha característica. La primera, la más obvia, es que esta sinfonía empieza en el primer movimiento con un motivo bien importante, una aseveración, ¿no? Es como una aseveración firme de lo que va a decir, y empieza con la orquesta con el unísono, tutti, en octava, haciendo esa aseveración en forte, fortísimo, en forte. Y entonces rápido la contestación, la frase piano, forte, piano súbito, o sea, empieza. Pues esta aceleración, pues bien contundente, ¿no? Es
refleja completamente la idea, la estética de esa corriente del clasicismo de Sturm und Drang. Este primer movimiento de la sinfonía está escrito en forma sonata. No sé si están familiarizados con la forma sonata, pero en grandes líneas la forma sonata tiene tres secciones importantes. La primera sección, que se llama exposición, donde se presentan los temas, usualmente dos. El primer tema, el segundo tema contrastante, en otra tonalidad. La segunda sección amplia se llama desarrollo, donde el compositor desarrolla los temas los motivos, los temas que acaba de presentar en la exposición. Y la tercera sección, que es la recapitulación y eventualmente la coda, el final, el ramo. ¿Qué importancia tiene Haydn en todo esto? Bueno, Haydn es clave, porque Haydn forma, establece, prepara, construye la que luego se llamará forma sonata allegro. ¿En qué difiere la forma sonata de Haydn con la de Mozart y Beethoven? Bueno, en esencia es muy parecido. La diferencia bastante sustancial que se puede ver en esta sinfonía es que, como yo les dije, que en la exposición tenemos dos temas, ¿no?, contrastantes. Pues Haydn tiende a hacer un trabajo de una forma sonata monotemática, o sea que sí hay un segundo tema, pero ese segundo tema no es completamente diferente del primero. Usualmente es una transformación del primer tema, o eventualmente es exactamente el mismo tema en otro tono. En este caso es un híbrido de ambas cosas. Es el mismo tema, pero no exactamente igual. En la forma sonata tradicional, estándar, si el primer tema está en modo menor, en este caso mi menor, por tradición, el segundo tema debe estar en sol mayor, en la relativa mayor, y lo está. Pero el segundo tema es una transformación casi idéntica, no idéntico, empieza idéntico, pero luego cambia un poco del primer tema, o sea, de la primera aceleración. La primera era en mi menor. El segundo tema, que va a estar en sol mayor, el segundo tema hace... Oigan que es lo mismo, ¿no? O sea que en vez de hacer en mi menor, aquí hace en sol. Pero o sea que esto es bastante típico de Haydn, de tener estos dos temas de la exposición, que son en esencia, en este caso, la transformación del primero, cosa que no ocurre en Beethoven y ni en Mozart. El segundo movimiento. Aquí sí hay que fijarse en algo. Según tradición, se supone que el segundo movimiento sea el movimiento lento, ¿no? Y el tercer movimiento vendría, según tradición, el minuet con su trío.
y eventualmente luego Beethoven, etcétera, mucho más adelante, un scherzo con su trío. Aquí no, aquí hay una inversión. El segundo movimiento viene siendo lo que se supone que sea el tercero. ¿Por qué? El segundo movimiento es un minueto. Como le dije, se supone que está en el tercero. Y este minueto es un minueto muy particular, porque todo el minueto, toda la primera parte del minueto, es un canon. ¿Saben lo que es un canon, no? Todo el mundo conoce. Una voz canta y la otra imita a un compás o a una cierta distancia. Pues eso mismo es. Hay una melodía y el resto de la orquesta, o sea, la melodía se divide y todo el minuet es un canon donde una voz imita a la otra a un compás de separación y es muy lindo, es muy interesante, muy bien hecho. Hasta uno se puede quedar como buscando siempre la respuesta, ¿no? La primera voz, la segunda voz que le contesta y así van en canon prácticamente todo el movimiento. Haydn escribe canon al diapasón, que quiere decir, en este caso, el significado de diapasón tiene mucho significado, pero en este caso quiere decir a la octava, o sea, una octava de diferencia. Diapasón viene del griego diapasón, que se supone que sería a través de todo, con todas las cuerdas, También el diapasón es el tuning fork, también se llama diapasón, y en donde están las cuerdas, los instrumentos de cuerda, ¿no? El mango donde van las cuerdas. En este caso, pues diapasón es sinónimo de octava. El tercer movimiento, que es movimiento lento, como les dije, se supone que estuviese en el segundo movimiento. Aquí simplemente lo cambio de sitio. Pues este movimiento lento no tiene nada particular. Está en modo mayor, o sea, es alegre, está en mi mayor. Toda la sinfonía es en mi menor y mi mayor, todo que homotonal, tiene una sola tonalidad, mayor y menor, mi menor y mi mayor. Este movimiento lento, a pesar de estar en modo mayor, no suena demasiado brillante porque la orquesta Haydn quiere el recurso de la sordina, o sea, el instrumento, la cuerda, tiene que tocar todo ese movimiento con sordina. La sordina realmente no apaga tanto el sonido, sí lo apaga, pero lo más que apaga son los armónicos, ¿no? La orquesta de cuerda con sordina es más oscura, o sea, las cuerdas suenan más oscuras, o sea, no brilla, no vibra. Así que sí que estamos en mi mayor. Mi mayor es una tonalidad muy brillante para las cuerdas. Re mayor, mi mayor, son tonalidades brillantes. Pero en este caso no es tan brillante por la sordina. Con la sordina puesta, pues, la orquesta va a tener un sonido más mellow, más oscuro. El cuarto y último movimiento, por tradición 4 movimientos,
El cuarto movimiento, igual, por tradición, según tradición, es un movimiento rápido. También está escrito en forma sonata, que esto no es tan común. Beethoven también lo hace más allá en el tiempo. Un movimiento alegre, un movimiento que tiene mucha energía. No es alegre porque está en menor, está en mi menor y está en forma sonata. Así que, según le había dicho, según la forma sonata, si este movimiento empieza en mi menor, se supone que el segundo tema sea primero en sol mayor y luego cuando en la recapitulación termine en mi mayor. No pasa esto. El segundo tema termina en mi menor, como toda la sinfonía, al igual como empieza, y esto tampoco es tan común para esa época. O sea, se supone que terminara en mayor, en vez mantiene la tonalidad menor, el modo menor, así que es más oscura, más triste. Así que resumiendo toda esa sinfonía, la sinfonía 44 en mi menor es una sinfonía emblemática del estilo Sturm und Drang, tempestad e ímpetu, que es un estilo, una corriente que corre alrededor de los años 70, del 1700, 1770 por ahí. Y es una sinfonía importante, como les decía, no sé si tenemos unos minutos, pero él quería que este segundo movimiento fuera tocado en su funeral, una nota al calce, no se pudo hacer porque cuando Haydn murió, el reino austrohúngaro estaba en guerra con Napoleón, estaba por ser invadido, así que no pudieron hacer un funeral en el momento como Haydn hubiese merecido. ¿Qué pasó después? Después de un tiempo, la familia Esterházy decide darle un funeral digno a Haydn. Entonces lo buscan y le hacen un funeral. Y ahí pasan dos cosas muy raras, más de dos. Primero, que no va a tocar este tercer movimiento, el movimiento lento de esta sinfonía, sino que se va a tocar el Requiem de Mozart. Pero encuentran el cuerpo de Haydn en la tumba, sin cabeza. Es una anécdota un poco espeluznante, o macabra es la palabra. ¿Qué le pasó a la cabeza de Haydn? Bueno, pasó que tan pronto lo enterraron, unos científicos, ¿verdad?, de la época corrompieron el cementerio y sacaron el cuerpo de Haydn y le quitaron la cabeza y se la llevaron. ¿Por qué se llevaron la cabeza de Haydn? Pues se la llevaron para estudiarla. ¿Pero por qué querían estudiarla? Porque para ese tiempo, pues esos científicos pues tenían esa ciencia, así llamada, que pensaba que la conformación física, ¿verdad?, del cráneo particularmente, influyera con el carácter y las características de la persona. Tanto es que estos científicos que se llevaron la cabeza de Haydn a su casa, establecieron que Haydn tenía un bump, se dice un chichón en el cráneo, y ese era el bump de la música, el chichón de la música. Piensen cómo la ciencia ha cambiado. Nada, la cuestión es que los científicos se quedaron con la cabeza de Haydn. Pasan unos años, los Esterházy quieren hacer el funeral, sacan el cadáver de las almas de Haydn y está sin cabeza. Entonces, rápido hacen una investigación y llegan a este científico, le cuestionan y este científico accede a devolver el cráneo de Haydn y devuelve el cráneo. Y entonces todo termina ahí. Años después, no se dan cuenta de que el cráneo que los científicos devolvieron no era el cráneo de Haydn, sino era el cráneo de cualquier
John Doe que este científico había conseguido en la morgue. Así que finalmente, después de mucho tiempo, reunieron el cráneo original de Haydn con el resto del cuerpo. ¿Qué hicieron con el otro cráneo? Pero lo dejaron ahí. Así que enterrado en la tumba de Haydn en Viena está el cuerpo de Haydn y dos cráneos, uno el de él y el otro del John Doe de turno. Esa era la anécdota macabra que siempre es divertido hablar de otras cosas que no sean siempre la forma sonata y los modos. Nada, espero que le haya interesado la tertulia. Siempre es difícil charlar, hablar de esta cosa. Lo es de manera particular hablarle a una cámara. No acostumbro a hacerlo. Espero que en futuro podamos vernos en persona, así que también poder contestar sus preguntas, que deben ser muchas, pero no tenemos por ahora la posibilidad. Así que espero disfruten el concierto de la Sinfónica con los dos concertini, el mío, el del Maestro Milano, y la Sinfonía 44 de Haydn. Nos veremos pronto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nos veremos. Gracias. Agradecemos mucho al profesor Alberto Guidobaldi, compositor de una de las piezas que se interpretará en el concierto del sábado 21 de agosto, quien siempre nos ha presentado una gran charla. La charla de hoy no fue excepción. Agradecemos al público que sintonizó esta presentación de APOS, la Asociación Pro Orquesta Sinfónica. Les recordamos que respalden a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y que sigan participando en nuestras actividades. Muchas gracias y buenas noches.